Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos en esta ocasión con las misiones interculturales. Y es una colección de experiencias de Jesús maravillosas. Esperamos que la lección de hoy sea de gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega, ¿cómo estás, Johnny? Un placer verte, Rafael, aquí interculturalmente encontrándonos. Correcto, personas de diferentes culturas. Oramos a Dios que nos une. Amén. Amante Dios, qué placer y privilegio tenemos hablar contigo y llamarte nuestro Dios. Junto con la audiencia reclamamos tu bendición, pidiéndote que nos ayudes a ser buenos misioneros, rompiendo barreras culturales para llevar el Evangelio y la verdad tuya. Permítenos dejar los bagajes culturales que a veces imponemos detrás e enfocarnos en lo que es verdaderamente la misión y el mensaje tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Hoy tenemos la oportunidad de estudiar algunas lecciones, algunas historias, episodios en la vida de Jesús que cuando las leemos rápidamente y por separado no nos damos cuenta que Jesús sigue un tema que vamos a estar sacando a medida que estudiamos estos tres episodios. Vamos a comenzar con una historia que es bastante conocida por todos nosotros, que se encuentra en Juan, el capítulo 4, la mujer samaritana, y vamos a leer en esta ocasión los versículos 5 al 7. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces aquí tenemos, Johnny, un pasaje que hemos visto muchas veces en la vida de Jesús, que hemos estudiado muchas veces de la vida de Jesús, el encuentro con la mujer samaritana. Esto fue un encuentro que Jesús planificó, que Él causó. En otras palabras, Jesús pudo haber continuado su día sin haber hablado con esta mujer, pero Él se acercó a ella. De hecho, Jesús no tenía sed, porque según vemos no tomó agua en la historia. Pero Él se acercó a ella, y lo interesante aquí, que ya hemos señalado en algunas ocasiones, es el hecho de esas relaciones entre los samaritanos y los judíos, porque ellos tenían una mala relación históricamente. Eso no era del momento, sino que desde el momento que ellos regresaron del cautiverio babilónico para reconstruir a Jerusalén, se acercaron los samaritanos para ofrecer ayuda, una ayuda sospechosa. ¿Y qué le dieron los judíos? Los despreciaron, los trataron como inferiores. Las relaciones interculturales comienzan allí. Históricamente había razones que les separaban, y estas razones históricas y culturales son un bagaje que no se puede ignorar, y nosotros como misioneros hoy hemos de reconocer esos bagajes culturales cuando cruzamos las fronteras de un lugar a otro, de un grupo a otro, entre dominicanos y puertorriqueños, entre bolivianos y chilenos, y podríamos seguir. Hay muchísimas otras tensiones entre mexicanos y norteamericanos, etc. Tenemos que estar conscientes de la historia cultural de ese bagaje, pero eso no va a impedir que crucemos la frontera. Jesús lo cruzó. Bueno, nosotros tenemos el beneficio del ejemplo y las enseñanzas de Jesús, pero en el momento de Él, que Él vino, por supuesto, a disipar todas esas oscuridades y telarañas de la vida de las personas, era un momento donde los judíos consideraban a los samaritanos como que no eran gente, no eran realmente seres humanos, sino eran personas de un origen dudoso que no se conocía bien, razas inferiores. Los samaritanos creían en Dios y enseñaban en una forma diferente. Por ejemplo, ellos desestimaban la ciudad de Jerusalén como el lugar donde Dios había escogido para manifestarse, y ellos hacían énfasis en otro monte, en el monte Gerizim.
Entonces tenían no solamente el problema de enemistades históricas, y nosotros sabemos cómo pueden ser esas enemistades que hasta el día de hoy existen, sino que también, por cierto, que yo busqué y encontré que todavía existen samaritanos. Varios cientos de samaritanos existen dentro del Estado de Israel y todavía practican su religión y hacen sacrificios. Y entonces, toda esa bola de relaciones que se llevaban mal, vienen a informarnos en este encuentro de Jesús con esta mujer, porque Jesús no se llevaba por las costumbres del tiempo. ¿Cómo describirías tú en ese aspecto el carácter de Jesús? Lo primero que describo, Rafael, es que Jesús pone primero su misión y después los complejos, las costumbres y las historias culturales que separan a los pueblos. El interés de Jesús es la misión. Y nosotros como misioneros hemos de aprender esto. No podemos dejarnos llevar de nuestros prejuicios. Y cuando intencionalmente llega Jesús a encontrarse con la mujer, Él entonces se humilla ante ella, pidiéndole un favor. Eso es lo segundo. Pero me estoy adelantando porque no hemos llegado allí todavía. Pero la calidad de la comunicación de Jesús era poner los intereses de la misión antes que sus prejuicios. Cosa que no es fácil, porque los seres humanos tenemos justificaciones históricas y tenemos la seguridad de que el otro grupo es el que está mal. Bueno, yo pienso, Johnny, que lo que tú dices está completamente correcto y aquí revelamos el tema que cubre las tres historias que vamos a estudiar hoy, y es el tema de sobreponernos nosotros a nuestros prejuicios. Nosotros tenemos, vamos a llamarlos problemas de carácter, que no nos gustan algunas cosas, no nos gustan algunos grupos de personas, y Jesús lo que nos dice en esta ocasión es que nosotros como cristianos, como misioneros, tenemos que poner a un lado esos prejuicios humanos que no son parte de la cultura de Dios y llevar adelante nuestra misión. Tú mencionaste que te habías adelantado, ahora llegó el momento. Vamos a leer la siguiente parte de la narrativa en el versículo 10. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este pasaje es muy interesante porque Jesús pudo haber hablado de muchas cosas. Esa mujer tenía un pasado y ese pasado era conocido para Jesús. No sabemos cómo, alguna revelación que Dios le hizo, pero Jesús no escogió comenzar por allí la conversación. ¿Cómo pudo haber sido esa conversación, Johnny? Pudo haber sido muy corta. Si él comienza regañándola y hablándole de su pecado y de lo mal de su conducta y de cómo no puede pertenecer al pueblo y no puede ser aceptada por ser pecadora, mala, inmunda y despreciable, la conversación hubiera terminado allí y no estaríamos tú y yo hablando de esta lección ahora. No se hubiera escrito. No se hubiera escrito. Jesús pudo haberle hablado por lo menos de tres temas. Número uno, los errores teológicos que los samaritanos tenían. Número dos, la superioridad del pueblo de Israel. Número tres, la vida inmoral que esa mujer llevaba, porque Jesús la conocía. Pero en un sentido, Johnny, nada de eso le importaba a Jesús. Porque no era lo importante. Porque cuando tú tienes los ojos puestos en la misión y en la restauración, no te enfocas en lo que separa, te enfocas en lo que une. Bueno, lo podemos poner de esta forma, Johnny, y es que cuando Jesús ve a esta mujer, Él sabe que en el cuadro de la vida de esta mujer están los adulterios, están ciertas actitudes, están ciertas conductas. Pero Jesús ve más allá de todo eso y ve a un ser humano que necesita la salvación. En necesidad. Porque después de todo, el rol de Jesús como Señor de las misiones y como practicante de las misiones interculturales era de llegar a esa alma y por lo tanto,
a pesar de la conversación, del tema que ella introduce, de las diferencias entre los judíos y samaritanos, él va al grano, el agua de vida. Y así él quiere enfocar en una forma positiva. Tengo un producto que se llama agua de vida que quiero compartir contigo. Hablemos de eso. Ahora vamos a ir a la siguiente historia, porque tenemos 3 historias. La siguiente historia se consigue en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 7. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y lo sanaré. Johnny, aquí tenemos algo que hay que desempacar. Aquí tenemos algo contradictorio. Un centurión romano que cree en Jesús, tiene fe en Dios, porque así lo manifiesta, y respeta al pueblo judío. Eso es contradictorio. La verdad, Rafael, es que la contrariedad y lo contradictorio define la realidad humana. Si nosotros descubriéramos lo que está detrás de la pancarta que presentamos muchos cristianos, descubriríamos los errores, los defectos y las maldades de nuestro corazón. El ser humano, al igual que el centurión, vive en 2 mundos siempre. El mundo de lo que desea y de lo que procura, y del anhelo y el blanco y la meta que tiene, y el mundo de la realidad de la estructura infrahumana del pecado que nos somete desde nuestro propio cuerpo, demandando cosas contrarias al propósito de Dios, como habla el apóstol Pablo, hasta Satanás como un agente destructor y que está atacándonos continuamente desde afuera. Pero el Señor Jesús nos enseña cómo cruzar las barreras culturales y nos dice: no te enfoques en los detalles. Oye, Rafael, y esos detalles son cosas que juntas de iglesia no dejarían pasar. Bueno, yo no llamaría que son detalles, esos son detalles que gritan a los 4 vientos, porque, número 1, es un centurión romano, un opresor por definición, un hombre que representa al imperio que ha dominado a Israel y que está oprimiendo a Israel. Número 2, es un hombre de fe, un hombre que cree en Dios, un hombre que vino a Jesús porque creía en su poder y creía en la bondad de Jesús. Una cosa que yo leo aquí, Johnny, es que este hombre no puede haber cumplido con su fe. En otras palabras, él sabía de Dios y sabía acerca de la misericordia y la verdad y todas las cosas buenas que Dios nos enseña a nosotros, pero era un centurión que representaba a Roma. Él tenía que hacer su trabajo, él no podía decirle a sus superiores, no me acuerdo, al legionario, vamos a llamarlo así, al legionario, a cargo de la legión a la que él pertenecía, él no podía decirle: mira, pero yo no puedo hacer eso porque yo creo en Dios y yo soy medio cristiano, medio judío, porque inmediatamente lo iban a tirar al calabozo por traidor. O sea que él tenía que pretender por un lado ser romano y por el otro lado revelar que creía en Dios. Y entonces, este hombre representa a una cantidad de personas, como tú mencionaste, que viven en 2 mundos. Viven en el mundo cristiano, donde quieren servir a Dios, pero viven en otro mundo donde su fe no los deja, o no tienen la suficiente fe, o tienen tantas obligaciones que quieren cumplir con ese mundo y en un sentido niegan su fe. Y cuando este hombre vino a hablar con Jesús, Jesús pudo haberle hablado de ciertos temas. ¿Pero de qué le habló Jesús? Jesús le habló de aquello que tenían en común: el amor por el siervo que estaba enfermo. Porque recordemos, el amor es la esencia de todo. Tanto en el caso anterior de la mujer samaritana, cuando Jesús buscó lo que estaba en común con ella, pidiéndole a tomar agua, y entonces le habla del agua de vida que él tiene, siguiendo el mismo tema, para establecer ese puente intercultural.
Eso hace Jesús con el centurión. Le habla a él de la capacidad que él tiene para ir a sanar a aquel que le está buscando. Jesús tiene la capacidad de romper las barreras culturales que nos separan, pero no lo puede hacer si tú, como miembro de iglesia, como misionero de Él, como mensajero del Altísimo, estás enfocado siempre en los detalles morales, y lo vuelvo a llamar detalles, porque ante Dios lo importante es la salvación eterna, restaurar la familia. Es un asunto familiar, Rafael. La familia se ha dividido y Dios tiene el interés de volverla a unir. La misión no es otra cosa sino reunir la familia de Dios alrededor de la mesa de las bodas del Cordero para que hagamos fiesta juntos y podamos celebrar por la eternidad. Bueno, Johnny, hay una cosa que pudiera preocupar cuando tú mencionas detalles, porque después de todo, los mandamientos de Dios no son detalles, son cosas muy importantes. Pero aquí sí tenemos un caso donde Jesús le pudo haber hablado al centurión acerca de guardar el sábado. Sí. Y no le tocó el tema. Le pudo haber hablado acerca de esa hipocresía de creer en Dios, pero al mismo tiempo ser un opresor romano. Y no le habló de su hipocresía. Le pudo haber escogido hablar acerca de los diezmos. Y no mencionó nada para los diezmos. Le pudo haber escogido hablar acerca de venir y representarse, darse a conocer ante los demás como ser un seguidor de Dios, pero no le tocó el detalle, sino que fue, como tú bien mencionaste, a lo que los unía. Esa oportunidad, esa necesidad que él tenía de un favor de Dios, y Jesús honró su fe. De hecho, que cuando leemos los siguientes versículos, en Romanos 8, del 10 al 12, encontramos que Jesús más bien se maravilló de la fe que él tenía. Leamos el versículo 10 al 12. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí se está hablando una comparación entre los hijos del reino y aquellos que vienen de otras partes. Y es un tema que de repente lo leemos y le pasamos por encima sin fijarnos en la gravedad de las palabras de Jesús. Y que ahí estamos nosotros, tú y yo, y la iglesia de Dios. A eso mismo iba, que eso se refiere precisamente a nosotros, los hijos del reino, que de repente nosotros no tenemos la relación con Dios que sí pueden tener otras personas, aunque ellos no son como nosotros. Aquí había un centurión que tenía fe, pero no guardaba el sábado. Tenía fe, pero no venía a la sinagoga. Tenía fe, pero ni siquiera confesaba en su lugar de trabajo que era creyente en Dios. Y uno pudiera decir, no, pero ese no sirve como cristiano. Pero Jesús admiró su fe. Jesús reconoció que tenía más fe que los mismos hijos del reino. A veces nosotros estamos, yo creo que Jesús nos dice que estamos más preocupados por esos detallitos de guardar y hacer esto y lo otro. Ahora lo llamaste detalle tú. Ok, me agarraste ahí, ok. Yo estaba esperando. Que estamos más preocupados por esos detallitos de mandamientos cuando dejamos de tener las cosas más importantes, que son esa relación con Dios. Pero el tiempo se nos está acabando y tenemos que pasar a la tercera historia, que la encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 5, los primeros 7 versículos. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos. Y nadie lo podía dominar. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Este es un pasaje extraño en el sentido de que Jesús andaba del lado oriental del río Jordán, un poquito al sur del mar de Galilea, en una zona donde realmente no era de judíos. Y él había, por su propia declaración, Jesús había venido a compartir el evangelio del reino con la casa de Israel. Pero él fue precisamente para encontrarse con este Hijo de Dios dominado por los demonios. Y el demonio o los demonios que acosaban a este hombre reconocieron a Jesús y vinieron para atacarle, vinieron para hacer algo. Jesús lo detuvo y ellos hablan con Jesús y lo identifican por nombre, porque lo conocían. Ellos sabían quién era Jesús. De verlo ya sabían quién era y a quién representaba. Y Jesús sabía quiénes eran ellos también. Correcto, Jesús sabía qué era lo que estaba sucediendo. Pero entonces este hombre representa a aquellas personas en la sociedad que necesitan a Cristo, pero son personas que están completamente rechazadas. Porque en el caso de este endemoniado se nos dice que vivía entre los sepulcros y que era un hombre violento, un hombre sin control, que tenía los efectos no solamente de vivir a la intemperie, sino también de la violencia que él se hacía a sí mismo, dañado, desnudo, y era un hombre que sufría el rechazo de la sociedad precisamente por su comportamiento y su condición. O sea que él tenía lo peor de todos los mundos. En él se hallaba representada aquella parte de la humanidad, Johnny, que nadie quiere. Y sería tan fácil, Rafael, enfocarse en la intemperancia que lo llevó a esa situación. Tú te buscaste lo que tienes. Eres drogadicto, tienes sida, eres prostituta, estás en pecado, estás endeudado, estás separado de Dios por tus acciones, por tu propia culpa. Y podemos así ignorar a todos aquellos que consideramos de una cultura de pecado e inferior a nosotros. Pero eso no fue lo que hizo Jesús, Rafael. Bueno, igual que en las otras ocasiones, Jesús pudo haber escogido temas para hablar. Y este tiene la lista bien larga. Exactamente, o sea que Jesús, si él hubiera querido hablar de sus pecados, ahí se nos va el resto del tiempo. Pero Jesús no escogió hablar de esas cosas. Jesús vio una necesidad, Jesús vio lo que era importante para él. ¿Y qué ves tú? ¿Y qué veo yo? Es la pregunta. Exactamente. Muy buena pregunta, Johnny, porque habíamos hablado de que hay un tema en estas tres historias y es el tema de los prejuicios. En el primero, el prejuicio en contra de las personas inmorales. En el segundo, el prejuicio en contra de las personas que conocen a Dios pero no cumplen a cabalidad. Hipócritas los pudiéramos llamar. Y el tercero, los prejuicios en contra de personas que han destruido su vida en las drogas y en la intemperancia. Pero Jesús nos dice, a un lado de esas cosas. Se vuelven detalles, todo se vuelven detalles. Insignificante. Lo que importa aquí es que este hombre está dominado por el diablo y hay que liberarlo. Y precisamente como nos dice Primera de Juan 3:8, que para esto se manifestó Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y la pregunta es, anciano de iglesia, diácono, diaconisa, misionero de banca, ¿para qué viniste tú? ¿Para qué eres cristiana tú? ¿Para deshacer las obras del diablo o para condenar a aquellos que están en pecado? Esa es la pregunta. Eso nos define a nosotros, porque toda esta enseñanza y todo esto que leemos de la Biblia es para llevarlo a la práctica. Tú y yo tenemos que decidir qué clase de misión vamos a seguir. Tú y yo tenemos que decidir cómo vamos a ver a los hijos de la iglesia. Vamos a ver a los hijos de la iglesia para señalarles su hipocresía, señalarles sus pecados, señalarles su maldad, señalarles sus hábitos malsanos. O los vamos a ver para incluirlos, para sanarlos, para bendecirlos, para decirle a ellos, dame agua, ponerlos a trabajar en la iglesia, dejarlos que canten en el coro, invitarlos a que pasen enfrente. Cuando Jesús le pidió agua a ella, a la mujer samaritana se puso en la posición del necesitado. Y así pudo hacer el puente que la trajo a ella de vuelta y pudo convencerla de seguirle. Lo mismo con los otros encuentros. Jesús buscaba el punto en común
¿Haces tú lo mismo con aquellos que están en la iglesia? ¿O te dedicas todo el tiempo a estudiar lo que Jesús hizo y no piensas en cómo se traduce eso en los cocotazos que le das a aquellos que en tu iglesia se portan mal? Tráelos a Jesús, pasa por alto los detalles, apasionate por la redención y no por condenar el pecado. Muy bien, ahora vamos a leer los versículos 14 y 15 en ese mismo capítulo. Marcos 5, 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fueron para ver qué era lo que había acontecido. Llegaron a Jesús y vinieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí hay una lista interesante que de repente la leemos, le pasamos por encima y no pensamos en el significado. Sentado, vestido y en su juicio cabal. 3 cosas que este hombre no tenía. No era un hombre que se sentaba, corría como loco por todas partes para atacar a las personas. Desnudo y por supuesto estaba mal de la cabeza, endemoniado. Esta es la obra de Cristo en la vida de las personas. Lo que está mal, arreglarlo. Lo que está herido, vendarlo. Lo que necesita paz, darle paz. Si nosotros como misioneros vamos a presentar a Jesús a otras personas, debemos de recordarles que la obra de Cristo en la vida del ser humano es para traernos bendiciones, para traernos algo positivo a nuestras vidas. Apreciados hermanos, nosotros tenemos un Salvador maravilloso que presentar ante los demás seres humanos. Amén. Hagamos nuestro mejor trabajo en revelar a las personas en forma positiva el amor de Dios y su plan de salvación. Estamos llegando ya al final de la lección. Para la semana que viene tenemos otro estudio interesante acerca de Pedro y los gentiles. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar mensajes tan maravillosos y especialmente de cómo nos enseñan a ser mejores misioneros. Danos la oportunidad de servirte, de hablar a otros, compartir el Evangelio y traer a Cristo a sus vidas para que les dé mejoras, para que los levante. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Muchas gracias.